hermanos, acerca del Salmo 51 que todos nosotros conocemos ya, hermanos. En el Salmo 51, mis hermanos, nosotros vemos las palabras del rey David, mis hermanos, cuando él había pecado con Betsabé, amén. David, mis hermanos, en el Salmo 51, él estaba, mis hermanos, reconociendo su pecado delante de Dios, mis hermanos. David, mis hermanos, en aquella hora, él ya no pudo más encubrir, mis hermanos, su pecado delante de Dios, mis hermanos. Es de suma importancia, mis hermanos, reconocer delante de Dios si hemos pecado, mis hermanos. ¿Por qué es tan importante, mis hermanos, reconocer nuestro pecado delante de Dios, mis hermanos? Aleluya. Para que seamos libres, hermanos. Aleluya. Es de suma importancia, hermanos. Aleluya. Fíjense que en el Salmo 32, mis hermanos, si leemos el Salmo 32, del 1 al 5, mis hermanos, miren lo que dice allí, hermanos. Salmo 32, del 1 al 5, hermanos. ¿Qué dice allí, hermanos? También un salmo de David. Ese salmo, ¿cómo se titula, hermana? La dicha del perdón. Salmo de David, ¿verdad? Pero mire cómo dice del 1 al 5, hermanos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire el 3, hermanos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. 5, hermanos. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bendito Dios, hermanos. David aquí, mis hermanos, está mencionando dos cosas, mis hermanos. Número 1, hermanos, él está mencionando la alegría, el gozo, la dicha del perdón divino de parte de Dios, hermanos. Y la alegría, mis hermanos, de tener una conciencia limpia delante de la presencia de Dios, mis hermanos. En otras palabras, mis hermanos, David, él, mis hermanos, se sentía alegre por el perdón de Dios que él estaba recibiendo, mis hermanos. Porque el perdón de Dios, mis hermanos, nos alegra nuestra propia vida, hermanos. Nos trae gozo a nuestro ser, a nuestra alma, hermanos. Nuestra alma brinca de alegría, hermanos, de gozo, de felicidad. Porque nuestra alma, hermanos, siente
que ha sido perdonada por el Eterno, mis hermanos. Aleluya. Número 2, mis hermanos. David también, mis hermanos, está mencionando en el versículo 3 y el versículo 4, hermanos, la consecuencia de no confesar el pecado delante de Dios. ¿Cuántos sabían, mis hermanos, de que hay una consecuencia cuando no se confiesa el pecado delante de la presencia de Dios, hermanos? Aleluya, hermanos. David escribe, hermanos, o él estaba diciendo acerca de la angustia física, como también de la espiritual, mis hermanos. Dos cosas, hermanos, terribles. Mire, hermano, lo que sucede, mis hermanos, es que el pecado, hermanos, nos afecta nuestra vida física, hermanos, nuestra carne, nuestro cuerpo. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Nuestro propio cuerpo, hermano, va a tener una reacción por causa del pecado. ¿A qué sí, hermano? ¿Qué le sucede a la persona, por ejemplo, a la persona que es alcohólica, hermanos? ¿Qué le pasa a su cuerpo, hermanos? Su hígado. Los riñones. Su hígado también. Su hígado. Alta presión. ¿Verdad, hermanos? El hígado principalmente, ¿verdad, hermanos? Va a tener un fuerte impacto sus órganos vitales, hermanos. Si miran la mente, hermanos, cuando estaba en Juárez, habían dos hombres que le decían los cuates, ya estaban grandes, pero eran gemelos, eran cuates. Y uno de ellos, hermanos, tomaba tanto, mis hermanos, de que ella se tomaba los perfumes. Es el alcohol ese para inyectar, para desinfectar. Cuando usted inyecta, es 100% puro, yo creo, nada más. Es veneno, ¿verdad? Imagínese, hermano. Es como lumbre que le están dando a sus órganos, hermano. Y de hecho se murió de eso. Por eso el pecado, hermanos, afecta a nuestro cuerpo, hermanos. Pero también afecta, hermanos, en lo espiritual. Tremendo, hermanos. David, hermanos, decía en el versículo 3, en el Salmo 32, versículo 3, él decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Voy a leerlo otra vez, hermanos. David decía en el Salmo 32, versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Hermanos,
Es que por eso el amor de Dios, mis hermanos, quiere evitar todo eso, hermanos. ¿Por qué cree que Dios, el Padre Eterno, hermanos, llama a un arrepentimiento, hermanos? Para evitar al ser humano, a nuestra propia vida, hermanos, todo eso, hermanos. Dios es amor, hermanos. Derramando de su amor, hermano. Tratando de evitar, hermanos, todo eso, hermanos. De que nuestros huesos, 30 años con 40 años, hermanos, ya parecen los 60. ¿Sí o no, hermanos? Lo que está diciendo David, hermanos, es que mientras no confesaba mi pecado, él sentía, hermanos, que sus huesos se estaban envejeciendo dentro de él. Terrible, ¿verdad, hermanos? Y lo más probable, hermanos, es que David, él sentía, hermanos, dolor en sus huesos, en sus articulaciones. En el Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Trae sanidad hasta nuestro propio cuerpo, hermanos. Si el alcohólico deja de tomar, ¿qué va a pasar, hermano? Empezar a componerse, hermanos. ¿Verdad, hermanos? Yo conocía un amigo de mi esposo. Me habían diagnosticado con cirrosis y cáncer. Y le daban un poquito de tiempo para vivir y dejó de tomar. Y todavía está vivo. Wow. Misericordia. Todo el día. Porque todo el día él, hermano, sentía dolor en sus propios huesos. En las mañanas se levanta. Me imagino, hermanos, podemos imaginar, ¿no, hermanos? Pero me imagino que todas las mañanas David se levantaba con dolor de huesos. Ay, ¿cuánto nos han dolido los huesos, hermano? Cama, unos 3 minutitos así, hermano. Ya la tablita que tengo ahí en el marco de la puerta para atravesar así para la cocina, ya está mi mano ahí calcada. Ay, santo. Ya tiene los deditos. ¿Sí o no, hermano? Entonces que te empieza a entrar en calorcita. Yo antes me tronaba las rodillas y mis hijos sabían que decían: ¡ay, viene mamá! Tras. Él gemía. ¡Ay! Soltaba un gemir por causa del dolor que sentía en sus huesos, mis hermanos. Y él decía día y noche, hermanos. Cuando se levantaba y cuando se iba a dormir, hermanos, toda la noche él sentía ese intenso dolor en sus huesos, hermanos. Tremendo, hermanos. Y en el versículo 4 de Salmo 32, él decía, hermano, de que su verdor se convirtió en sequedades de verano. ¿Qué es verdor? Lo voy a decir, hermana. El verdor, hermanos, se refiere a las plantas verdes o a los pastos verdes del verano. Aquellos pastos verdes de verano, hermanos, para David se habían convertido en sequedades. Se habían
secado, mis hermanos. David, mis hermanos, él al mencionar el verdor de él, hermanos, se estaba refiriendo, mis hermanos, a su vida espiritual. Su vida espiritual, mis hermanos, estaba seca. Su vida espiritual, hermanos, era como sequedades en el verano, hermanos. Ya los pastos verdes se habían secado para él. La vida espiritual, hermanos, las aguas se habían secado, hermanos. El fluir del Espíritu de Dios, hermanos, ¿qué sucede, hermanos, cuando se deja de buscar a Dios, hermanos? ¿Qué sucede, hermanos, cuando dejamos de comer pastos verdes? ¿Qué sucede, hermanos, cuando dejamos de acercarnos a las aguas vivas? ¿Qué sucede con nuestra alma, con nuestro espíritu? Se seca, hermanos. Y congregarnos. ¿Qué sucede cuando se deja de congregar, hermanos? ¿Da? Con ese puntito, ¿no? Se aparta de la fuente de vida, hermano, la fuente, ¿verdad, hermanos? Único, hermanos. Pero si nos alejamos de Él, hermanos, nuestra vida espiritual se seca, hermano. Mire, hermano, y eso sucede poco a poco, hermanos. No crea que suceda de la noche a la mañana así, la sequedad, no. Eso es, hermanos, poco a poco. Se deja de congregar una vez, 2, 3, 4. Hasta que la persona está alejada, hermanos. Se deja de orar poquito, 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 poquito. Al punto, hermano, de que ya no sentimos a Dios, hermano. Como que ya no nos da igual, ¿verdad? Que se llama como que today I don't pray today. This morning I don't pray today. Deja de orar, hermano, imagínese usted. Pero la sequedad, hermanos, llega poco a poco, hermanos. Por eso el pecado, hermanos, una de las cosas que hace es que seca la vida espiritual de la persona, hermanos. Así se sentía David. Pero ¿qué hizo David, mis hermanos? David no se quedó en esa sequedad, hermanos. Aleluya, hermano. Él ya conocía a su Dios, hermanos. Él ya había experimentado el fluir del Espíritu del Señor en su vida, hermanos. Él ya había probado pastos verdes antes. Él ya había bebido de las aguas, hermanos, vivas. ¿Qué hizo David, hermanos? Él no se quedó callado. Salmo 32:5, hermanos, dice: mi pecado te declararé
Mi pecado te declararé. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David, mis hermanos, él ya no estuvo más callado, hermanos. Se cansó de la sequedad espiritual, mis hermanos. Se cansó de ya no sentir a Dios por causa de su pecado. Que él dijo, no, yo ya no voy a estar callado. Ya me cansé de esta vida seca, sin presencia de Dios. ¿Ah? ¿Qué hizo él, hermanos? Él confesó su pecado, hermanos, delante de Dios. Él se humilló delante de Dios, mis hermanos. Y en su confesión, hermanos, él recibió el perdón de Dios. Aleluya. Todo aquel dolor de huesos, hermanos, que él sentía todas las mañanas y todas las noches. Se le fueron a él, de él, hermano, de sus huesos se le fueron. ¿Por causa de qué? De la confesión de su pecado. Recibió el perdón de Dios, pero también recibió sanidad en sus huesos, mis hermanos. Volvió a recibir, hermanos, la palabra, la medicina para sus huesos. Y no dice la Biblia, hermanos, que la palabra es medicina para nuestros huesos, hermanos. ¿Ah? Esa vida espiritual seca que David ya estaba, hermanos, volvió a levantarse, hermanos. Su espíritu empezó a conectarse otra vez con el Eterno, hermano. Su alma, hermanos, entró en una alegría, en un gozo. Aleluya, hermanos. ¿Ah? Por eso la importancia, mis hermanos, de reconocer nuestro pecado delante de Dios, hermanos. Vamos a entrar un poquito más a fondo al estudio, hermanos.